Estás escuchando Ecos de Transformación, este espacio que hemos creado para ti en donde el objetivo es que puedas entender, mirar, pero sobre todo tener herramientas para autoconocerte y a partir de historias, de testimonios reales, que puedas encontrar herramientas que te permitan satisfacer esa necesidad de autoconocimiento o de descubrimiento interno. Si no nos has seguido, síguenos en este podcast y suscríbete. La persona que te voy a presentar a continuación es una persona que en mi experiencia ha tenido esa capacidad de poder reinventarse, pero sobre todo ha tenido esa capacidad de poder sorprenderse ante cada una de las circunstancias que le permiten poder descubrirse o autoconocerse. Cuando la conocí, para mí fue sumamente difícil leer dónde estaba, si le gustaba o no le gustaba, si estaba contenta o no estaba contenta, pero fue una de las personas que más me impulsó y más me movió para poder llevar al siguiente nivel mi práctica terapéutica. Ese día que la conocí, al final del curso que le estaba impartiendo, me preguntó, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue después de esto? ¿Qué más hay? Y ahí justo declaré y dije que quería hacer el programa de chamanismo. Es una mujer que además de reinventarse, ha estado dispuesto siempre a poner acción en su vida, a llevar a que las cosas sean como la realidad que ella quiere, aun cuando eso la lleva muchas veces a reinterpretar o a poner en juego o en duda lo que hasta hoy había creído. Mi querida Suzette, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, muy emocionada, nerviosa. Nerviosa, ¿por qué nerviosa? Todos se ponen nerviosos, pero tú relájate, mira, es como si estuviéramos una plática común entre tú y yo, entre amigos. Nunca son comunes nuestras pláticas. Eso también es cierto, pero eso es lo divertido, porque creo que al final lo más importante en cualquier proceso de descubrimiento o en cualquier proceso de conciencia es saber que el que está enfrente no es más que el reflejo de ti. Y eso siempre se vuelve divertido, porque no importa con quién estés o en qué charla estás, el feedback que recibes, sabes que siempre es la información que necesitas para observarte. Así es que... Exacto. Cuéntame, Bombón, ¿cómo fue para ti llegar? ¿Qué pensaste cuando llegaste? ¿Qué has encontrado en este espacio conmigo? Híjole, la verdad, cuando, bueno, el Ujú. primer taller que tomé, yo acababa de llegar a Woodlands. O sea, tenía, yo creo que ni el mes, no conocía a nadie, Ujú. nada, no conocía ni siquiera Woodlands. O sea, venía venía de Estados Unidos, de Phoenix y de México. Y que es una llegada no compleja, pero interesante, porque el bosque tiene un misticismo particular, el bosque de Woodlands tiene un misticismo particular que es como si te absorbiera, ¿no? Como si de pronto no sabes, aunque estés en tu casa o en casa de alguien, de pronto es como si no supieras dónde estás, Sí, ¿no? claro. Entonces, aparte fue súper chistoso porque yo no, en una meditación algo me llegó y me dijo, vete a Woodlands. Y todo el mundo me decía así como que estás loca, no conoces a nadie, ¿cómo te vas sola con tu hijo? Y yo, es que me tengo que ir ahí, Ujú, pero tampoco entendía por qué. ujú, ujú, O ujú. sea, yo tomé la decisión de irme ahí sin saber por qué, con quién, nada. Como si Entonces, estuvieras buscando una reinvención completa, ¿no? exacto. O Ujú, sea, necesitaba descubrirme otra vez, ujú, ujú. reinventarme otra vez, autodescubrirme y bueno, o sea, justo cuando llego, no sé ni cómo ni cuándo, conozco a una muy buena amiga que quiero muchísimo y que me Ujú. dice, oye, hay un curso de Theta Healing, vamos. O sea, fue la primera persona que conocí en Woodlands y Y que me dice, ¿no? además, y que además ella también iba al primer curso, o sea, ni Sí, siquiera tampoco me conocía, o sea, al final exacto, del día era como te estaba invitando a la misma apuesta que ella estaba haciendo, ¿no? exacto. Y en donde se afianza mucho su relación, porque... Padrísimo, ¿no? Y aparte de cuenta, yo conocí a esta señora por la escuela de mi hijo, porque Ujú, fue la primera persona que conocí y me dice, ¿y qué te gusta? Y yo, pues me gusta toda la parte espiritual, la energía y así. Me dice, es ultra mega religiosa y me dice, así como que, pues yo creo que tú y yo no podemos ser amigas, pero te voy a presentar a alguien que sí. ujú, Y me dice, me da su teléfono, le marco y fue cuando me dice, ay, vámonos a desayunar, te invito a este curso, ¿no? Entonces yo le hablo a un súper amigo mío que es terapeuta también aquí en la Ciudad de México y le pregunto, oye, ¿tú qué dices? ¿Hago Theta Healing? O sea, porque él ya era Theta Healing ujú, desde hace ujú, mucho ujú. tiempo, ya había hecho el taller y me dice,
pues mira, Teta Healing lo puedes aprender conmigo en un libro si quieres, o sea, conoces mucha gente Ujú, que ya lo ha tomado, ujú, sería ujú, fácil para ti, pero entra, porque ahí vas a encontrar a tu tribu. ujú. Y cuando me dijo eso dije, ¿será? ¿Sabes? Y que además, en esa reinvención, una tribu completamente diferente, ¿no? Una tribu que al final del día, a diferencia de la manera en la que nos relacionamos constantemente, una tribu que estaba dispuesta a no mostrar o que se iba a empezar a construir a través de no mostrarse con máscaras, ¿no? Exacto. Entonces, cuando me dijo eso de, entra porque ahí vas a encontrar a tu tribu, dije, ay, ¿qué querrá decir? Ni que estuviera buscando tribu. Ujú. Y, Que sí estaba, ¿no? y además, ya poniéndolo en retrospectiva hacia mi experiencia, era el siguiente curso oficial, o no oficial, pero es la primera invitación de nuevo después de la pandemia, ¿sabes? Y era ese momento de volver a retomar Sí, claro. completamente el compartirlo en el bosque. Y al llegar, ¿qué encontraste? Bueno, primero, pues llego, obviamente tenía como miedo porque pues no conocía a nadie, éramos todos desconocidos, y aparte Ujú, llego y veo a Jorge y digo, como que está muy chiquito para ser el ¿Él maestro, me va a ¿no? enseñar? Yo pensaba que ya era espiritual, yo pensaba que ya había despertado, ¿sabes? Ujú, ujú, O sea, yo decía, no, pero es que yo ya sé muchas cosas, o ujú, sea, ujú. ya había leído muchas cosas, ya había experimentado, según yo, ¿no? Pues, ¿qué me iré a enseñar? ¿No? O sea, pero dije, voy a confiar en él y en todas estas personas. Y pues empezó el curso y wow, o sea, me voló mi mente. Fue como, ¡ah! ¿Todas esas palabras salen de esa persona? De esa persona tan joven. Tan joven y tan chiquito, así todo flaquito. Y fue como así, ahí sí empezó mi verdadero despertar. El que Ujú. yo pensé que había iniciado. Digo, a lo mejor sí lo había empezado hace Y mucho, ¿no? claro Pero que lo inició, porque si no, quizás no hubieras podido encontrar esa resonancia que pudimos descubrir después. La pregunta es quizás lo que siempre platicamos, ¿no? Es cuántas veces lo hacemos por turismo espiritual y cuántas veces realmente lo hacemos por un movimiento interno. Y no importa qué ocurra, ¿no? No importa por qué te muevas o no importa desde dónde te muevas. Lo que es importante es que sepas que lo que sea que estás vivenciando no es más que el reflejo de ti. Porque muchas veces creemos, y lo platicábamos justo antes de empezar el podcast, muchas veces creemos que la conciencia es el control o el querer que las cosas sean de una u otra forma o de cierta predilección o de cierta expectativa o y, resultado. y el resultado. Y realmente la conciencia es la capacidad de sorprendernos ante las cosas que vivenciamos. Es decir, no importa qué tan aflictivo o qué tan virtuoso sea la circunstancia que estás vivenciando, lo verdaderamente importante es para qué lo estoy generando, para qué estoy buscando obtener en esta experiencia, porque ahí entonces se vuelve, todos los demás dejan de ser victimarios o dejan de ser víctimas en tu vida y se convierten realmente en esos maestros o en esos aliados que vienen solo para asegurar ciertos procesos de aprendizaje en tu vida. Creo que una de las cosas más impresionantes para mí fue el ver que creo que empezamos 16, 19, 17. 17, pues empezamos 17, ¿no? Personas y poco a poco cada quien va compartiendo sus experiencias, lo que queremos que sepan los demás y Ujú, nos vamos ujú, abriendo más a realmente lo que somos. Pero lo que fue muy impresionante para mí era ver que todas las 17 personas que estábamos ahí éramos espejos unos de los otros, ujú. ¿no? O sea, como alguien empezaba a decir algo y chin, yo también lo tengo. Y Y eso es maravilloso porque yo siempre digo, todo siempre constela. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todo siempre está dando información de ti. Y la pregunta es, ¿qué tan capaz tengo, qué tanta entrenamiento, o qué tanta percepción, o qué tan despierto estoy en la conciencia para darme cuenta que eso de afuera no es más que el exacto. reflejo de esto de adentro? Y eso sí me costó verlo. O sea, al principio no lo veía. Ujú, Y poco a poco es ver que, wow, esto que está diciendo X, ujú, ¿no? ujú, ujú. Fulanita de tal. Fulanita de tal, yo también soy Ujú, eso. ujú. Lo feo y lo bueno y lo malo y lo... Y lo más impactante es cuando dices,
cuando entiendes que lo que te choca de la otra persona Ujú. no es más que el reflejo de tu propia historia, ¿no? Eso a mí me parece impactante, ¿no? Cuando alguien me pregunta, es que ¿quién te cae mal? No es que alguien me caiga bien o alguien me caiga mal, sino simplemente, pues sé que eso que me está generando incomodidad del Ajá. otro no es más que el reflejo de lo que no he podido ver en mí. Exacto. Y cuando el otro comparte su historia, o cuando el otro comparte su dolencia, o cuando el otro comparte su perspectiva, o desde dónde viene, cómo se abre una realidad completamente diferente a decir, híjole, ya no me caes tan mal, o ya no te puedo ver con los mismos ojos porque vivencio lo mismo que tú, porque mi infierno interno me lleva a los mismos lugares que te llevan a tomar estas determinaciones para actuar de esta forma. Exacto. Antes, yo creo que antes de este camino, pues obviamente hay muchas personas que, no, te molestan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después que empiezas a ver en una, en otra, en otra y en otra, dices, no manches, ahora entiendo por qué me molestaba mi amiga de la secundaria o de la prepa. Ahora lo veo por qué, porque no lo había visto en mí. Hay un maestro que decía, ¿no? Si 40 personas te dicen caballo, es porque estás actuando como caballo. O sea, ya sí eres un caballo, ¿sabes? Sí. Y creo que eso es lo que es importante, el hecho de poder decir, eso que está afuera no es más que el reflejo de lo que yo necesito ver de mí. Y cómo cuando me dejo de pelear con eso, entonces me puedo reconciliar conmigo mismo, ¿no? Exacto. Me puedo realmente empezar a conocer. Y eso no quiere decir que no me molesten cosas, porque habrá cosas que siempre me molesten, pero sé que el de afuera no es el que realmente tiene el conflicto, sino es 100% lo que yo vivencio, ¿no? Hay una frase mexicana que me encanta que es, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es completamente real. ¿Por qué? Porque vibracionalmente hablando, eres el reflejo de eso que te rodea. Si Exacto. tú te rodeas con personas mediocres, es porque tú en tu inconsciente estás proyectando esa mediocridad, ya sea para salvarlos, ya sea para cargarlos, ya sea para lo que tú quieras. Al final del día, lo que estás buscando es justificar o no, o moverte o no, o incluso muchas veces pelearte con esa mediocridad. Es decir, me rodeo de mediocres para demostrar que yo no soy un mediocre, para Ujú. demostrar que todos me necesitan, ¿no? Y Salvar. creo que eso es una de las cosas más rudas de podernos dar cuenta, porque al final nada existe. Todo es un reflejo solo de quien yo soy. Todo es un Exacto. reflejo de la manera en la que yo interpreto la realidad. Y pongo un ejemplo muy claro siempre. No importa si el color rojo de tu pantalón yo lo veo igual a ti o no. Lo que sí sé es que mi ojo es diferente a ti, por tanto, la percepción de ese rojo nunca vamos a saber si va a machar o no va a machar. Nos podemos poner de acuerdo en el concepto de que eso es color rojo, pero nunca vamos a saber realmente si mi rojo es como tu rojo o Ujú. si tu rojo es como el del daltónico, ¿sabes? Exacto, exacto. Jorge, ahorita que mencionabas esta parte de poder dejar de pelearnos, creo Ujú. que es lo que he estado viviendo en los últimos meses, darme cuenta que las herramientas que he utilizado toda mi vida, ahí están y me hicieron llegar a ser lo que soy ahorita. Sobreviví muchas cosas porque las utilicé. Y sería tonto descartarlas o tirarlas a la basura, porque no puedes tirar algo que te construyó y te llevó a donde Exacto. estás. Pero ahora digo, ya esas herramientas ya no las quiero utilizar. Necesito upgrades. ¿Cómo se dice Ujú, upgrades? sí, Necesito nuevas sí, herramientas. llevarlas a un nuevo nivel, actualizarlas Esa finalmente. actualización creo que ha sido una de las más grandes regalos de todo este camino. Ujú. El estar en una constante actualización de herramientas, porque a veces lo que hace a lo mejor 5 años me tumbaba y no dejaba de llorar, ahorita ya abro mi botiquín de herramientas y digo, voy a usar esta. Ya no me Ujú. voy a tumbar, a lo mejor me tumbo 2 días, ¿no? Porque también la herramienta, digamos que la herramienta de la depresión también es positiva. Exacto. Hasta que no encontremos el para qué la usamos, no la vamos a poder desarticular o desactivar, Ujú, ¿sabes? Y ujú. creo que de nuevo es este punto de decir, ok, ¿y cómo entonces actualizo las herramientas? Y la Aceptarlas. única forma de actualizándolas es dejando de querer cambiarlas. Dejar de pelearte con eso. Y entender que esa herramienta tiene una dualidad, ¿sabes? Que tiene una parte luminosa y tiene una parte oscura.
y que lo que quieres dejar es la parte oscura. Y entonces la única forma de que puedas actualizar esa herramienta es aceptando la parte oscura para entender cómo se come esa parte oscura, cómo se mueve esa parte oscura, cómo se recorta esa parte oscura. Y entonces, asumiendo ya la parte oscura, entonces puedo ejercer algo diferente. Siempre Exacto. pongo un ejemplo muy tangible para mí y es todo, la mayoría o muchos de mis pacientes llegan diciéndome, quiero emprender, quiero poner un negocio, quiero ser empresario. Y una de mis preguntas principales es, imagínate que ya eres ese empresario, imagínate que eres un empresario multimillonario y de pronto tienes que tomar una decisión de correr a 200 empleados. ¿Cómo te sientes? No, no lo podría hacer. Por eso no eres empresario. Porque esa decisión de la herramienta de ser empresario tiene una parte luminosa y tiene una parte oscura. Y muchas veces solo queremos ver la parte luminosa o la parte del iceberg que es visible. Pero la parte oscura también da un fundamento, también da construcción, también da fuerza y también es necesaria. ¿Por qué? Porque un empresario necesita tomar decisiones para poder llevar a la mayor cantidad de personas al mejor resultado posible. Y si en esa decisión tengo que desistir de 100, 200, 1, 2, 3, 5 personas, es la decisión que tengo que tomar para la mayoría del equipo, para la mayoría de la comunidad. Y Ujú. esas son las decisiones que muchas veces creemos o no nos damos cuenta de esa parte oscura que se necesitan para ser funcionales. Y cuando las aceptas, las asumes, las haces tuyas, entonces no es que las cambies o no es que sean diferente la herramienta, sino la acoplas a lo que necesitas. Es como si la metieras al calor, ¿no? Si metieras el hierro que no se puede doblar y lo metieras al calor y lo empezaras a forjar y lo empezaras a forjar y lo empezaras a forjar hasta llegar a un punto en donde ya no tienes un tubo, sino ahora tienes un tubo curvo O para un poder hacer, diamante con o el un carbón. diamante con un carbón, ¿sabes? Y saber además que no importa cuánto trabajes en conciencia, mientras estés vivo en una experiencia, en un cuerpo físico, estás destinado a vivenciarte en esa parte oscura. Eso Y sí, ya. yo creo que ese es uno de los cambios más radicales en mí, porque yo, o sea, la falsa espiritualidad o cuando entras en todo este rollo, piensas que yo soy luz y las hadas y los duendes caminan conmigo y no, eso no es así. Y La sí, verdad, sí, siempre ha estado. sí, pero la verdadera espiritualidad es ver esa oscuridad Claro. tuya y a mí me daba mucho miedo verla. O sea, Y me nos daba da mucho miedo, miedo. y nos da miedo porque creemos que entonces nos vamos a conceptualizar en esa parte Exacto. oscura, ¿sabes? Cuando realmente lo que la conciencia no es la capacidad de ser luz. Ujú. La conciencia es la capacidad de reconocer Claro, tu oscuridad para para que entre elegir la luz. sublimarla, Exacto. para elegir qué quieres hacer con ella. Esa es la conciencia. Y dejar el miedo, o sea, como que dejar de tener miedo de verla, porque solo viéndola es como puedes iluminar. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que me queda clarísimo es cada vez que entro a una terapia, a un taller, a una constelación o con caballos o como sea, ay, 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 ¿qué voy a ver ahora? Pero ahora hasta digo, uy, qué padre, ¿qué voy a ver ahora? Porque tengo la oportunidad de transmutarlo, de cambiarlo, de alinearlo. No es fácil. No, Y no es en ese momento, y el, es con el paso del tiempo, pero ¿no? si te pones a ver Cómo se acomoda todo. es la capacidad de cuestionarte. La conciencia para mí no es más que la capacidad de poder mirar la oscuridad o la falta de y la luz. Y a partir de ahí poder elegir qué quiero. ¿Sabes? Hoy justo que me levantaba, hoy nos vamos a un retiro, y hoy justo que me levantaba decía, ¿y si no llegan? ¿Y si algo pasa? ¿Y si no sé qué? Y dije, ¿y si sí pasa qué? ¿Y si eso qué? ¿Y si? Y ahí viene la conciencia, ahí viene esos destellos de humanidad que son los que te hacen saber que sigues trabajando en este espacio y que Exacto. no importa cuántas herramientas tengas, también tu cerebro va a caer en esas trampas y va a caer en esos hoyos aflictivos de la realidad
que son necesarios para vivenciarte en esta experiencia, que tienen como único objetivo el poderte vivenciar en esta falta de y en este exceso de. Había un maestro budista que me decía, la única forma de realmente vivir es estando en estabilidad. Y estando en estabilidad es, no te vas ni a las emociones excitantes ni a las emociones depresivas. Estar neutral. Estás en el estado de contemplación aquí y ahora. Neutral. Es tan difícil porque nuestra naturaleza humana se tiene que ir a las emociones para poder darse cuenta si está vivo o no está vivo, Exacto. que entonces necesita estas emociones tanto adrenalinosas o tanto depresivas para sentirse despierto. Pero la verdadera conciencia es la capacidad de darme cuenta que estoy despierto sin la necesidad de vivenciarme en ninguno de los dos extremos. A mí me pasa igual todos los días, ¿no? De que a veces estoy perfecta y de repente, ahí viene el abandono, ahí viene el rechazo, ahí viene la insuficiencia, ahí viene la carencia. Ay, ¿cómo estoy neutral? ¿Cómo me neutralizo? Y cómo en lugar de pelearme y decir, no quiero que lleguen, les digo, ok. Ok, ahí están. Siempre digo, cuando la aflicción toca la puerta, tócala con la misma fuerza, con la misma entereza, con la misma destreza que la primera vez. No importa cuántas veces la hayas vencido, no importa cuántas veces la hayas derrotado. La próxima vez que toque va a tocar con la misma fuerza. Y quizás en tu experiencia, como tú estás cansado, crees que tocaría débil o tocaría más amable. Pero la aflicción va a tocar con la misma fuerza. La capacidad la conciencia es la capacidad del ser humano de poderse mover en la cantidad de tiempo que requiere para hacerlo. Es decir, quizás antes, cuando me terminaba mi pareja, me quedaba llorando 2 meses en la cama sin poder vivir y creyendo que no tenía sentido. Quizás hoy me toma 2 días o 3 horas o 1 hora. Mi mamá dice una frase que me encanta que es, esto no te quita lo pendejo, solo te mueves más rápido del lugar. Sí. Esto no te quita la necesidad de la humillación, solo te hace que te des cuenta más rápido del lugar. Esto no te quita y te muevas, ¿sabes? El otro día llegué, tenía una sesión, venía tarde, le avisé que venía tarde, mi paciente llegó. Y cuando llega mi paciente, se levanta muy efusiva y me dice, buenas noches. Y yo automáticamente me voy al hecho de decir, me está reclamando, me está diciendo que llegué tarde, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando en ese momento que ya le iba a reaccionar, le iba a decir, pues te avisé, no sé qué, dije, ¿y si solo me está saludando de manera efusiva? ¿Y si solo me está diciendo buenas noches, muy emocionada porque tiene sesión? Ajá. Y yo ya me fui a una interpretación donde me están reclamando, que ni siquiera es real. Exacto, eso que asumimos. Porque mi necesidad de la parte oscura me lleva a ese punto de sentir que fallo, que no fallo, que en lugar de simplemente mirar... Me va a rechazar, me va a humillar. Una parte diferente de ello, ¿sabes? Exacto. Yo creo que de todas las cosas he aprendido muchísimas, ¿no? Pero autoconocimiento total es darme cuenta que el llegar a una sesión o a una terapia o a una meditación o a un retiro no va a solucionar las cosas ahí. O sea, no es porque voy a constelar el abandono, ya, se quitó el abandono. No, es veneno de magia, no es veneno de teatro. Es día a día trabajarlo, comprometerme conmigo, hacerme responsable de yo lo voy a crear, yo lo voy a cambiar. O sea, esa parte de responsabilizarnos. O sea, mucha gente piensa que, ay, voy a ir a terapia con Jorge y ya voy a estar bien. O voy a hacer una constelación y ya voy a estar. No. Y te consta, lo digo en los cursos. O sea, lo más importante de esto no es veneno de teatro, no es varita mágica, no. Me encantaría yo poder meditar y decir que ya tu vida va a ser diferente. No. Yo creo que el trabajo de los terapeutas es darte herramientas que te permitan cuestionarte, que te permitan mirarte. Como esa parte que te decía, el verdadero sanador es el que te, ¿cómo se dice trigger? El que te detona. El que te detona, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa cuando estamos contigo y con Ale, es que es una detonación tras otra. Aparte es así como, ay, ya le va a dar doble clic. No. Ayer estábamos en una cena
Y les decía, hay veces que yo no entiendo por qué mis pacientes me aguantan lo que me aguantan. O sea, porque hay comentarios que yo digo, ¿qué culé fuiste, güey? Sí, que nos quedamos así, temblando, Y, balde de agua fría congelada. y, Pero y gracias a al eso, término del tiempo darte cuenta que ese comentario culero o no culero fue el que hizo que pudieras moverte del lugar exacto. para poder mirar una perspectiva diferente. Y creo que Y eso es lo el comentario interesante. culero te llega, ponle, no sé, a mí me ha llegado hace un año me llegó uno y lo entendí un año después, ¿no? Y dices, ¡ah! Ya entendí, Ya ya entendí, entendí. ya lo moví, ya accioné. O sea, te pone en Ujú, movimiento, ujú, pero vas haciendo clic poco a ujú. poco. Lo importante es moverte, es hacerte responsable, es trabajar día a día Y contigo. saber que no se acaba esto. No importa qué maestro seas, no importa Nunca qué se acaba. filosofía tengas, mientras tengas cuerpo físico, sigues trabajando. Exacto. Y Y entonces con el muchos punto, métodos. y no importa cuál, o sea, no importa si es la religión católica, no importa si es la religión budista, no importa si son Cábala, constelaciones, cábala, no importa lo que si sea. es, lo que es importante es descubrirte, conocerte. Aparte, y bueno, dices el comentario culero, lo trabajas o lo que tú quieras, y la vida te va poniendo las herramientas. Te llega el libro, te llega el maestro, te llega la amiga. Porque todo constela. Está Porque padrísimo al final eso. del día, Y lo es, único que vamos a ver afuera es aquellas herramientas o aquello que necesitamos, esos cómplices que necesitamos para poder y es autoconocernos. dejarte sorprender. Ujú, Eso es ujú. lo más importante, porque yo ahora sí digo, a ver, sorpréndeme, Diosito, Y dejar de querer sorpréndeme. llegar a una meta, ¿no? Exacto. Dejar de querer controlar el resultado o la expectativa, sino Qué simplemente el hecho difícil de decir, ok, soltar el quiero control. esto. Y si quiero esto, entonces me abro a la posibilidad. Y ahí entonces no estoy esperando, no estoy queriendo llegar a la meta, sino estoy aprendiendo a disfrutar el camino. El El viaje. conflicto del ser humano es que queremos llegar a caminos. Ahora, también es gracias a eso que hemos evolucionado. Es cierto, o sea, dentro del proceso de evolución, el hombre o el humano desarrolló esta capacidad de conciencia porque tenía la capacidad de obsesionarse o de modificar incluso su manera de caminar o su manera de comportarse para agarrar ciertos frutos o hacer ciertas cosas que le dan esa conciencia. Pero la pregunta de nuevo es, si ya no somos animales, bueno, sí seguimos siendo, pero si ya hay conciencia, ¿por qué entonces seguimos obsesionándonos en obtener los resultados o los objetivos en lugar de disfrutar el camino, en lugar de disfrutar el proceso? Uno de los momentos de mayor claridad en mi vida es uno de las primeras peregrinajes que hice, que fue el darme cuenta que muchas veces estamos queriendo llegar al final de ese peregrinaje o al final de esa meta, cuando la verdadera aprendizaje está en la incomodidad de cada una de las rocas del camino, El ¿sabes? proceso. Es decir, si yo voy queriendo llegar a la meta, voy a sufrir y me van a desgarrar y me voy a desangrar los pies. Claro. Pero si yo voy paso a paso, disfrutando cada momento, disfrutando incluso la incomodidad de ese instante, entonces deja de desgarrarme la vivencia. Ujú. Y nos vamos un poco a lo que decías hace rato, ¿no? Es esta parte de decir, hay veces que me toca la puerta el abandono, el abuso, el miedo. Y sí, van a estar ahí esas incomodidades, pero la ansiedad viene cuando me peleo por no querer sentirlas Ujú. y entonces empiezo a sobreanalizar y empiezan este proceso inconsciente de generar mayor energía o mayor adrenalina, porque lo que está compensando es la depresión de creer que no puedo vivenciar mi presente. Exacto. Ahora, cuando toca el miedo, por ejemplo, ay, siéntalo, siéntalo, siéntalo. Elévalo a la N potencia. Antes era, corre, no tenga. Ahora es, ¡Suprímelo! suprímelo, escóndelo. ¿Sí sabes? Y cómo al que crezca, desaparece. Exacto. Es impactante de verdad ver cómo cuando una persona está en un ataque de ansiedad y le dices, ¿y qué pasa si te das permiso de vivir ese ataque? Ujú. Estás en un lugar seguro, vívelo.
automáticamente empieza a quitársele. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no está en esta obsesión de querer Pelear. suprimir o controlar las cosas. Y entonces cuando se abre, entonces las cosas pueden fluir mucho más fácil, ¿sabes? Exacto. El problema, había un chamán hace muchos años, don Patricio, que me decía, es que los humanos son pendejos. Y yo, ¿por qué, ¿por qué, abuelo? Me decía, porque ven venir una emoción, ahí la ven venir, viene caminando, y en lugar de aceptarla, saborearla, digerirla y desfecarla, se quedan ahí buscando pelearse con ella y se queda todo el tiempo esa emoción en la boca. Es como si estuvieras masticando un pedazo de mierda todo el tiempo, un chicle de mierda. Y ahí te lo quedas una y otra vez en lugar de decir, bueno, ya tengo el pedazo de caca en la boca. Pues ya lo mastico rápido, lo trago, lo digiero y lo desecho. Exacto. Ya, ¿sabes? Entonces, está comprobado que las emociones duran minutos. Todo Exacto. lo demás son sentimientos y los sentimientos es la adicción a esa emoción. Exacto. Cuando ¿Por descubrí qué eso fue somos adictos a las emociones? Y además, liberador para mí. a las emociones pinches. A la mierda. Pinches. ¿Sabes? Exacto. El otro día No, y tenía... aparte tienes como dices tú, ¿no? Tienes el plato de mierda y en lugar de comértelo, procesarlo, digerir, le estás comiendo así, ¿no? De, ¡ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! Y además, así, de pizquitas, y además te lo metes a la boca y dices, guácala, pero salivas y ahí te lo estás pasando hasta que dices, voy a me lo voy a tragar. Y otro, ¿qué necesidad? ¿Sabes? O sea, cuando además, ¿no? El otro día con otra paciente, ¿no? Llega así en crisis y me dice, es que mi jefe me lleva a la contra y no sé qué, y no sé cuánto, no sé qué. Y entonces le digo, a ver, ¿no te acaban de ascender? Sí. ¿A un puesto nuevo? Sí. ¿Donde te dijeron que sabías que no ibas a saber hacer las cosas, pero que eras la mejor persona para cumplir ese perfil? Sí. Y entonces te enojas porque tu jefe te está diciendo, no quieras correr porque te vas a matar, y en lugar de eso vete con pies de plomo en lo que aprendes, y en lugar de sentir que te está cuidando, lo sientes como si te estuviera atacando, como si te estuviera llevando la contra. Cuando lo que te está diciendo es, sé que no sabes hacer las cosas, yo te acompaño para que no te vayas de bruces, ¿sabes? Y nosotros siempre nos queremos fijar en aquello que no nos gusta, en aquello que nos incomoda, en aquello que, en lugar de poder decir, ok, tengo esta circunstancia, tengo estas dos formas de experimentarlo, tengo estas dos formas de interpretarlo, ¿cómo lo quiero interpretar? Ya sé que siempre lo interpreto diciendo que los hombres están en mi contra y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y si hoy me doy permiso de interpretarlo de manera diferente? ¿Y si hoy me doy permiso de interpretarlo de que me está cuidando y me está protegiendo y está queriendo que no me lastime o que no me vaya y me ponga, me exponga? ¿Por qué siempre nos queremos quedar con lo que no nos gusta? Porque queremos controlar. Yo creo que es, híjole, es bien difícil soltar y confiar en los procesos. Porque el ser humano no aprende de los errores, solo aprendemos de los aciertos. Y entonces, cuando tú tienes un error, te quedas trabado ahí hasta creer o esperar que lo puedas destrabar, ¿sabes? Pero es tonto, porque entonces me caigo en el mismo hoyo buscando construir herramientas o construir mejores escaleras para ya no caerme. Oye, ¿y por qué no mejor construyes la escalera antes de caerte? ¿Sabes? Exacto. ¿Por qué no, en lugar de decir, es que cuando entro en esta depresión, entonces me doy cuenta que la gente me quiere? ¿Por qué no entonces me doy cuenta de que la gente me quiere sin la necesidad de caer en esa depresión? Exacto. Es como la enfermedad, ¿no? Hace poco hicimos una constelación súper fuerte de una persona que dice, es que no entiendo por qué tengo este padecimiento. Y vemos la constelación que era la ganancia oculta de tener la atención de su familia, ¿no? Entonces, al momento de hacer consciente de eso, es, ok, ya no quiero tener la atención de esta manera. Y No entonces, necesito esto. y entonces pareciera, ¿no?, que el verdadero proceso de sanar es soltar el control, ¿no? Exacto. Eso es lo más difícil, yo creo, para muchas personas. Yo me acuerdo cuando apenas llegamos al curso, nos decían, es que usted, el grupo de las controladoras, y yo, ¿controladoras?
ahora que estamos en agua, aprendiendo a fluir, digo, ahora entiendo, claro, es lo más difícil. Soltarte, dejar de pelearte, ¿Y por qué es dejar de lo más difícil? resistirte ¿Y por qué es lo más difícil? y fluir. Porque es reconocer que eres todo. Eso es lo Eres más difícil. Y que hay una fuerza más fuerte que tú. Que eres todo, que Y eres que eres esa el fuerza, que eres la que eres, unidad que eres esa energía expresada, divina. llámale Dios, llámale mosquito universal, llámale como le quieras llamar. Es esa Exacto. energía que se expresa a través de ti. Entonces, lo más difícil de sanar es soltar el control. Sí. ¿Y por qué? Porque de los 0 a los 21 años, para poder sobrevivir, tuviste que crear una personalidad o una individualidad que te separara o te diferenciara del resto. Ujú, ¿Sí? ujú. A partir de los 21 años, cuando se supone, si tuviste una adolescencia y una niñez sana, se supone que ya sabes quién eres. ¿Qué pasa? Para el proceso de sanación, tienes que soltar eso que crees que eres, porque eso solo te limita, eso solo te conceptualiza, eso solo te amarra a una idea de ti. Y el Ujú, verdadero proceso de conciencia o el verdadero proceso de sanación es darte cuenta que eso que te conceptualiza ujú. es demasiado chico para lo que realmente eres. Llegar a esa unidad. ¿Sabes? Y ahí está uno de los, de estas conflictos del ser humano y de la conciencia, que es, quiero llegar a ser Dios o quiero llegar a ser todo, quiero llegar a ser luz, pero al llegar a ser luz, entonces pierdo personalidad, pierdo mi identidad, pierdo lo que me hace único y diferente, lo que me hace sentirme aceptado, lo que me hace sentirme no sé qué. Y entonces ahí está este Ujú, conflicto entre que mi alma quiere avanzar a la conciencia, ujú. pero mi ego me dice, si llego a la conciencia, desaparezco y si desaparezco, ya no existo. Y entonces se mantiene aferrado al mundo material, a la aflicción, porque de esa forma nos mantenemos separados del todo, ¿sí? Y esta separación del todo es lo que justo nos permite tener conciencia. Porque gracias a esta capacidad de poder darme cuenta que todavía, no que no lo sea, sino que todavía no me doy cuenta que soy esa luz, lo que me mantiene entonces en esta constante Separación. experiencia humana para poder pulir mi alma y que mi alma pueda recordar o Recordar quiénes somos en realidad. qué es esa luz, qué es esa plenitud. Pero si tú hoy supieras que eres Dios, no sentirías ni amor, no sentirías ni tristeza, no sentirías ni alegría, no sentirías ni excitación, no existirías, no sentirías nada, porque serías todo, porque amarías a todos, amarías todo, amarías, no tendrías que escoger entre uno u otro. Ya, amas a todo. Ujú. Lo que realmente estás aprendiendo a descubrir en este mundo material es hacer eso sin la limitación de la aflicción, porque ahí es en donde se pule el alma, porque Ujú. ahí es en donde el alma Sí, descubre exacto, quién es realmente. ¿Sí? exacto. Totalmente, eso es lo que he estado pensando estos últimos días. O sea, más bien integrando, Ujú, ujú, porque no es una integración ujú. de una semana, un mes, no. O sea, es poco a poco. Y que además volvemos al punto, nunca acaba. Yo te puedo Nunca. decir, Yo te pregunté, Jorge, ¿cuándo terminamos de integrar? Ahorita sí me dices, cuando te mueres y yo, no. Hace muchos años yo daba muchas supervisiones y tenía una supervisión que era una consteladora. Y entonces llegó en crisis a mi sesión porque me dijo, es que yo empecé a constelar porque yo quería que mis problemas se acabaran y cuando más constelo, más problemas tengo. Sí, claro, porque a mayor conciencia, a mayor percepción, Exacto. porque a medida que yo tengo un paciente y lo acompaño en un proceso, me estoy acompañando a mí. Y eso me permite entonces mirarlo en otros lados, mirarlo de otras perspectivas, mirarlo desde otras formas. Y entonces el trabajo nunca acaba. Cuando decides ser terapeuta, cuando decides ser constelador, cuando decides ponerte al servicio, lo más fuerte es saber
que cualquier cosa que veas en tu consulta, que cualquier cosa que veas en tus cursos, que Ujú. cualquier cosa que veas allá afuera, no es más que el Es tú. reflejo de ti mismo, ¿sabes? Porque si no, no lo podría ver, porque si no, no podría abrir ese espacio de sanación, porque si no, no podría abrir ese espacio para que te conocieras. Ujú. Y lo interesante entonces es saber que en ese cuestionamiento o en ese autodescubrimiento, de nuevo, el de enfrente solo es tu cómplice, ¿sabes? Gracias a muchos de mis pacientes he podido resolver muchos de los procesos de mi familia porque lo puedo ver en ellos, porque los puedo acompañar en ellos. Y cuando toca en mi familia ya tengo herramientas para poderlo mirar de una manera diferente, para poderlo percibir de una manera diferente. Pero esta chamba nunca acaba porque sigues viéndote en todos los demás. Me Ujú. acuerdo que hace Exacto. muchos años un amigo terapeuta, bueno, un coach, entrenador, estábamos en una plática, en una cena, y llegó así, es que estoy súper orgulloso porque ahora tuve 25 abusos, 32 secuestros, no sé qué, y me empieza a enumerar como la cantidad de temas que trabajó en el curso del fin de semana, ¿no? Y entonces me volteo y le digo, qué cabrón que nos sintamos fuertes o nos sintamos buenos a medida que trabajamos cosas tan dolorosas en nosotros. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque todo lo que estás viendo, todo lo que viste en tu salón, no es más que el reflejo de lo que tú estás trabajando en ti. ¿Cuál sería mi sueño? Que llegue a un punto en donde en mi salón no haya abusos, donde en mi salón no haya violaciones, donde en mi salón no haya secuestros, porque eso querría decir que en mi contexto, entonces, vibracionalmente ya estoy ahí. Ahora, no quiere decir que me enoje porque hay un abuso, no, porque sé que es mi abuso, porque sé que lo estoy trabajando desde una perspectiva diferente, ¿sabes? Pero no desde la parte de creer o no que lo que está en el salón es lo más importante, sino saber que siempre lo que se refleja en cualquier lado no es más que tu propio proceso, tu propio camino. Y, por ejemplo, Ale siempre me dice, ahora estamos ya en una posición de poder elegir vivirlo con facilidad, Ujú. gozo, armonía, y eso es maravilloso porque sí siento esa diferencia. Pero eso es la conciencia. Exacto. Porque la conciencia es que, ¿cómo me lo como? Me Sí. lo como a cucharadas, me lo como pedacitos, Me lo ¿cómo me como lo con como? dolor o con sufrimiento. Me lo como O le pongo con armonía. de topping frambuesas y fresas para que ahí más o menos, ¿sabes? Y siempre digo, y quizás en el siguiente plato crees que son frambuesas y fresas y que ya no hay caca. Y cuando das la primer bocanada te das cuenta que hay todavía un poco de caca. Bueno, aceptas esa caca, la saboreas, te la tragas. ¿Y qué sigue? ¿Sabes? Y creo que ese es el Menos punto. caca la siguiente. Sí, o más, no lo sé, porque quizás también hay veces que la caca es funcional. O sea, Exacto. ¿a qué voy? Si estoy haciendo una venta de una empresa en donde voy a negociar no sé cuántos millones de dólares, pues igual y comer un poco de caca también es necesario, llegar a la Ujú. discusión, a la fricción, dónde nos conviene, pero teniendo claro hasta dónde y cuáles son los precios que yo estoy dispuesto a pagar. Y creo Exacto. que eso es lo más importante, ¿sabes? Ujú. Porque si no, si yo no me autorregulo, si yo no me autoconozco, si yo no, entonces busco una autoridad que lo haga. Busco a alguien que me enseñe, ¿sabes? Si yo no sé cómo autorregularme o si yo no sé cómo no perderme en mi trabajo, entonces busco algo que me haga detenerme para no, entonces no seguir perdiéndome Ujú. ahí. Exacto. Oye, ¿la conciencia hubiera sido darme cuenta antes? Sí. ¿Y la conciencia hubiera sido darme cuenta de las señales antes? Sí. Ujú. Pero también la conciencia es darme cuenta el por qué no me di cuenta de esas señales, el por qué elegí llevarme a este extremo de caca. El ser el observador de ti mismo. Cuando yo entendí eso de la conciencia, ahora sí lo digo, yo soy mi propio, la conciencia es ser mi propio observador. Y, Y y tener tampoco es que claro, soy experta, pero y tener claro que es un videojuego. sí, ¿De quién? De ese observador. exacto. ¿Sabes? Entonces, Hay pues si el veces, videojuego es de ese observador y ese observador soy yo, a veces pienso, ay, ¿cómo te hace estar cagando de risa de lo que estoy haciendo? ¿sabes? Esta es una confesión, hay una pesadilla que constantemente tengo yo. Bueno, no constantemente, pero que he tenido desde chiquito, sigo teniendo de vez en cuando de adulto.
y es sueño que me despierto y soy un bebé, que todo lo que he vivido ha sido un sueño. Y entonces entro en una pinche ansiedad de decir, ¿cuál es la realidad? Lo que o sea, lo que en mis sueños sé que ya viví, pero que ahora creo que es un sueño, Ajá. o el ser el bebé que está abriendo los ojos, ¿no? Y me doy cuenta que muchas veces el conflicto de esa ansiedad o el conflicto de eso es el querer controlar, Otra vez. ¿sabes? Ese tema. Y darte cuenta que el punto es, imagínate qué increíble que despertaras y todo hubiera sido un sueño, ¿sabes? Y en mi necesidad de entonces decir, tengo una segunda oportunidad, ahora sí lo voy a hacer bien, entro en una ansiedad en mi sueño que me hace recordar el hecho de decir, ¿y si este solo es un sueño? ¿Y si este solo es, Y sí es. ¿sabes? Entonces, Eso es mágico. y darte cuenta que al final solo la realidad que tú quieres ver existe. Y la que quieres crear. Y a partir de ahí tener la conciencia de decir qué herramientas tengo para cambiarlo. Y no siempre es importante tener herramientas, porque hay gente que vive feliz siendo inconsciente. Y hay Es un la pregunta que ejemplo, siempre nos hacemos, ¿no? hay un ejemplo que siempre pongo, ¿no?